quiero destacar, por supuesto, lo que ya le informé a mitad de semana. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó a mitad de semana, insisto, el miércoles, un total de 424,509 muertos por COVID-19. Y esto no es un dato menor, son casi 100,000 muertos más por esta enfermedad que los reportados por el gobierno federal. Algo que yo decía, muchos especialistas y colaboradores nuestros nos advertían, cuidado que estas no son las cifras reales, se está minimizando el problema, se está minimizando también el riesgo. Bueno, hoy tenemos una quinta ola con una propagación brutal. Así que, bueno, pues saludo esta mañana, por supuesto, allá en la capital de la República Mexicana, a la doctora Lori-Ann Jiménez Phoebe, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, autora del libro Daño Irreparable, precisamente hablando de la pandemia. Lori-Ann, ¿cómo estás, doctora? Buenos días. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Bienvenida. Bueno, pues estos datos del INEGI son demoledores porque además son datos formales, o sea, son institucionales, ¿sí? Sí, desde luego. Los datos del INEGI son muy reveladores en muchos sentidos, ¿no? Desde que se ha querido, por ejemplo, el gobierno federal ha querido manejar la discursiva de que nunca faltaron camas, por ejemplo, que siempre han habido camas de hospital, que los hospitales no se han saturado, y el INEGI da una visión, las cifras del INEGI publicadas antier dan una visión completamente distinta a esta narrativa, ¿no? En donde se ve que hay más de un exceso de más de 300,000 muertes ocurridas en domicilio, es decir, fuera de las instituciones de salud, lo cual habla de que hubo saturación de hospitales que llevó a mucha gente a morir sin haber recibido atención médica, ¿no? Esto, entre otras cosas. Ahora, lo que preguntas, o el tema del el exceso de mortalidad, es decir, de cuántas personas murieron, es verdad que INEGI está reportando un poco arriba de 100,000 muertes adicionales a las que las cifras de la pandemia, las cifras oficiales de la Secretaría de Salud revelan. Pero, a ver, aquí hay que tener mucho cuidado con algo, porque la realidad es que hay varias cifras oficiales, nada más que depende de que hay algunas cifras oficiales que la gente se enfoque en ellas y otras que no. Sí hay una cifra del exceso de mortalidad que ha estado reportada. El exceso de mortalidad está reportado a través del Instituto Nacional de Salud Pública y son cifras y están publicadas en un dato del Gobierno de México, en un sitio del Gobierno de México, y son cifras oficiales que se publican periódicamente, a veces entre cada 4 o 6 semanas más o menos, se publican. Y ahora, en las cifras de exceso de mortalidad empatan casi perfectamente con las cifras que publicó el INEGI. O sea, no es algo, vamos a decir, que no supiéramos ya. Es algo en lo que los medios de comunicación no se han enfocado. Es decir, hablar de las cifras reales, que son las cifras que están exhibidas en el exceso de mortalidad, y no de las cifras que se presentan como oficiales de la pandemia, ¿no? Entonces, sí ha habido un reporte que siempre ha hablado de cifras que son muy similares a las que el INEGI dio a conocer hace un par de días. Bueno, ahora, doctora, esta es una realidad que, bueno, pues nos lleva a pensar que seguimos a tientas, por no decir seguimos a ciegas en el manejo de la pandemia en este país. Se nos ha dicho que por fortuna pues ya entramos en el declive de la quinta ola, pero no sé, me da la impresión de que hay que ser un poco más suspicaces o un poco más desconfiados, sin ánimo de menospreciar cualquier cifra. Lo único que estoy diciendo y señalando es que está confirmado por una institución formal, ahora sí que una institución
evidentemente reconocida en el país, que los datos que nos dieron no corresponden a la realidad. ¿Por qué tendría que ser diferente hoy? Sí. Sigue siendo así. Es decir, las cifras que se dan a conocer en las cifras que da la Secretaría de Salud como cifras oficiales de la pandemia siempre han estado subestimadas. Sí, desde luego, siempre han estado subestimadas. Los casos, es decir, el número de contagios o de casos nuevos que se reportan, ya sabemos que tienen que ser multiplicados alrededor por un factor aproximado de 30 para tener una estimación más real de cuántos casos realmente hay, ¿verdad? Y ya sabemos desde hace tiempo que también las muertes tienen que ser multiplicadas por un factor de alrededor de 2.5 para tener una idea del número real de muertes. Ahora, la pregunta aquí que impera es ¿por qué el propio gobierno federal, desde luego, las cifras del INEGI, a lo que voy, Iván, es esto, o sea, no es novedad que estas cifras, es decir, que hay esta cantidad de muertes adicionales a las que se reportan en las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, porque es la propia Secretaría de Salud la que ha estado publicando el exceso de mortalidad, en donde ya se sabe que esas muertes existen. Es decir, se ha sabido desde siempre que esas muertes existen. Entonces, a lo que voy es que las cifras del INEGI son reveladoras en muchos sentidos de cosas que en realidad sí no se tenía conciencia, pero de este exceso de muertes no necesariamente es vamos a decir, un dato del que no tuviéramos conocimiento. Hemos tenido conocimiento de este dato desde el 2020, desde finales de 2020, se publica el exceso de mortalidad y hemos sabido de él desde entonces. Pues que no nos tome desprevenidos este escenario, que no nos tome con un exceso de confianza que me parece al principio nos ocurrió, e incluso hoy día, quinta ola, por eso tantos contagios, pensamos que no es tan grave el asunto y resulta que las consecuencias al final del día no la pagan los políticos, al final del día la va a pagar la sociedad, que va a quedar pues mermada en su salud por los efectos de un COVID inmediato y también de un COVID largo, como lo hemos hablado. Doctor, una idea final. Sí, esto sin duda lo que dices es muy cierto y es finalmente lo más trascendente en este momento. La pandemia sigue muy activa. Esto sí, la narrativa falsa que el gobierno ha querido impulsar desde hace mucho tiempo de que la pandemia ya está terminando y que las cosas van mejor y qué sé yo, esto pues ha sido falso desde el inicio y esto lo sabemos bien. Lo que ha hecho es que la gente se relaje y piense que los riesgos ya no existen cuando tenemos muy alto riesgo. Hoy estamos en el pico de la quinta ola, es verdad que la tendencia parece ir disminuyendo, pero no quiere decir que hayan pocos contagios aún, es decir, estamos en una parte muy, muy alta de muchos contagios por una variante que es muy agresiva, que es la BA5. Necesitamos seguirnos cuidando y ojo, porque si algo sabemos es que vendrá otra ola a finales de año, como lo ha hecho en los últimos 2 años. ¿Sí? Ya tenemos la experiencia del 2020, del 2021 y este año también. Es decir, tenemos una ola en el verano y después tenemos una mayor en el invierno. Entonces hay que prepararnos para eso y saber que necesitamos protegernos, seguirnos protegiendo contra el contagio para evitar que tanto en este momento se contagie más gente y sobre todo que la ola que viene a finales de año haya menos contagios y muertes. Doctora, te mando un fuerte abrazo y te aprecio mucho tu colaboración. Con todo gusto, Iván. Muy buen día. Hasta pronto. La doctora Lorian Jiménez Fibi, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, autora del libro Daño Irreparable.